el que hace todas las cosas en este mundo, Padre. Nosotros solamente somos vasos, quien tú guías, Señor, quien tú pones palabra en nuestro labio para hablar, oh Dios, a todo aquel que la está necesitando. En este momento, Dios mío, yo te clamo, Señor, con todo mi corazón, que seas tú obrando en sus vidas. En este momento, Padre, quita todo dolor, quita toda tristeza, quita toda angustia, quita todo pesar, oh Rey de Gloria. Toda, Dios mío, lo que hay dentro de ese corazón, oh Rey. Yo te pido que seas tú obrando, que seas tú dando ese abrazo que mi hermano, mi hermana necesita en este momento, llenando ese vacío que hay dentro de su corazón. Oh maravilloso Dios, nada ni nadie de este mundo puede quitar, oh Rey, todo lo que se lleva en el corazón del ser humano, pero tú puedes hacerlo, Padre, porque tú eres nuestro Padre en el cielo y en la tierra. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro doctor por excelencia, tú eres todo en nuestros corazones, Señor amado. En este momento yo te pido que te quedes en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias te doy, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén y amén. Que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre. Bendito Dios. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si Dios bendiga a los que ya están en este momento. Como dije al principio, el tema de esta hora es el modelo de vida para el cristiano. Gloria a Dios. Aleluya. La encontramos en el primer capítulo de Mateo 20, gloria a Dios, 20, que nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate o por muchos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros como sus hijos, como cristianos en este mundo. Así como aquella mujer que dice la palabra del Señor, que se le acercó a Jesús con sus dos hijos, pidiéndole a Jesús que le diese, amados hermanos, esa oportunidad, ¿verdad?, de que sus hijos de ella se sentaran a su diestra, oiga, que se sentaran a su izquierda y a su derecha de Jesús. Pero Jesús le dice a esta mujer: esto no es mío, sino que esto es de mi Padre. Porque Él es el que ha escogido a los que se sentarán
a mi derecha y a mi izquierda. Hoy, amados hermanos, lo que Jesús nos enseña, pues en su palabra Él nos dice que Él es nuestro abogado. Él es el que va a los cielos a abogar por ti y por mí con el Padre. Todo lo que nosotros en este mundo le pedimos, Él va con el Padre a pedirle. Por eso dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos a un abogado. Y ese abogado es el que siempre está intercediendo por ti y por el mundo entero. Cada cosa que tú y yo le pedimos al Señor, Él va con el Padre a consultarlo. Él va a decirle al Padre que si es, amados hermanos, de la cual nosotros podemos recibirlo. Y es el Padre el que da la autoridad. Es el Padre el que dice si sí o no. Como dice la palabra del Señor, esta mujer le estaba pidiendo algo a Jesús. Y no era algo, amados hermanos. Oiga, no era algo de la cual Jesús podía decir, sí, yo te lo daré para que te sientas bien, que tu hijo, que tus hijos se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Pero dice la palabra del Señor. Dice en el 22, entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que estás pidiendo. Podéis beber de mi vaso. Podéis ser bautizado con lo que yo he sido bautizado. Pero lo que me pides no está en mí. Y esto nos está hablando el Señor de una manera tan especial en estos tiempos. Porque Jesús mismo sabía que en estos tiempos muchos querrán enseñorearse de algo de la cual no nos pertenece. Como dije o como lo he dicho siempre, muchas veces lo que nosotros tenemos no nos pertenece de todo. Todo lo que nosotros tenemos, amados hermanos, lo que hemos logrado no es nuestro. Aún ni nuestra propia vida, porque todo le pertenece a Dios. Y dice la palabra del Señor, cuando nosotros a Él le pedimos algo, el Señor Jesucristo se queda pensando y se queda analizando y diciendo lo que nosotros estamos pidiendo. Hay cosas de las cuales muchas veces nosotros pedimos y decimos, Señor, ¿por qué no lo he recibido? Porque a veces no está en Él, sino en el Padre. Y hay algo, amados hermanos, que muchas veces le pedimos al Señor y no lo recibimos porque Dios conoce nuestros corazones. Él conoce nuestra mente, conoce lo profundo de nuestro corazón y Él sabe que muchas veces con lo que Él nos da nos queremos gloriarnos o nos queremos adueñar y a muchas veces nos olvidamos de quién lo hemos recibido. Como dice la palabra del Señor. En el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron al escuchar a aquella madre que estaba pidiendo por sus 2 hijos al Señor Jesús. Oiga, que quería que Jesús le permitiera que sus hijos se sentaran a su derecha y a su izquierda. Oiga, lo que esta mujer le estaba pidiendo al Señor. Y Jesús le dice, lo que me estás pidiendo no está en mí. Oiga, no está en mí. Muchas veces que le pedimos a Dios algo de la cual pueda ser, amados hermanos, que nos olvidemos después de Él. Por eso dice la palabra del Señor. Porque sabe, también hablaba Él con los gobernantes de la tierra o de las naciones, que dicen que muchas veces a ellos se les ha entregado en sus manos para que gobiernen al pueblo, para que gobiernen al mundo, pero muchas veces no lo hacen, amados hermanos, con el favor o con el amor o con la misericordia o como Dios quiere que lo hagan, sino conforme ellos quieren hacerlo, adueñándose, señoreándose con lo que no es de ellos. Bendito es el nombre del Señor. Pero el Señor nos dice en el 26, más, oiga lo que dice, cuando dice, más entre vosotros como hijos míos, más entre vosotros como cristianos, no van a ser así o no serán así. Porque el que se quiera hacer grande o el que se quiera enseñorear de lo que no le pertenece, oiga, esto no es agradable ante Dios.
Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, ya sea material, amados hermanos, ya sea físicamente o ya sea algo en la cual tenemos nosotros en nuestra vida espiritualmente, no nos pertenece. Todo es de Dios y a Él se le debe la honra y la gloria, a Él se le debe humillación, a Él se le debe todo de nuestras vidas en este mundo. Por eso Él dice en su palabra, el que quiera hacerse grande entre vosotros, oiga, será vuestro servidor. Y el que oiga, como dice la palabra del Señor, porque muchas veces cuando Dios nos entrega un don, cuando Dios nos entrega algo maravilloso, amados hermanos, queremos nosotros hacernos los grandes en esta tierra, hacernos los grandes en este mundo, y muchas veces no le prestamos atención a aquel que realmente lo necesita, porque lo vemos en la pobreza, o tal vez porque lo vemos que no tiene absolutamente nada. Lo hacemos valer nada. Pero ¿qué dice el Señor? Cuando Él vino a este mundo, Él era el Hijo de Dios, el dueño del oro y la plata, el dueño del mundo entero. Y dice la palabra del Señor que Él vino a este mundo, no para que le sirviera, sino para Él servir a todo aquel que lo necesitaba. Y esto nos da a conocer que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Por eso muchas veces le pedimos a Dios y no le recibimos. Muchas veces le pedimos a Dios y no, amados hermanos, recibimos. ¿Sabe por qué? Como dije, a veces Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. A Dios le da oportunidades a mucha gente. Le da dones a mucha gente. ¿Y qué hacen con los dones? ¿Qué hacen con los regalos? ¿Qué hacen con lo que Dios les da? Se adueñan, se hacen, amados hermanos, aleluya, propietario de algo de la cual no es de ellos, sino de Dios. Lo que Dios nos ha dado es para que nosotros sirvamos, para que nosotros ayudemos, para que nosotros, amados hermanos, aleluya, seamos, aleluya, poderoso nuestro Dios, amorosos, para que seamos misericordiosos, para que podamos hacer la voluntad de Dios como Él la hizo con nosotros. Quiero leer el versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, oiga, será vuestro servidor. Es que yo no quiero servir, yo quiero que me sirvan, porque yo tengo estos dones, porque a mí Dios me dio esto. Dios nos ha mandado a servir, Dios nos ha mandado a ayudar, Dios nos ha mandado, amados hermanos, a que ayudemos a las personas que necesitan, tanto materialmente, físicamente como espiritualmente, porque hay mucha gente que está necesitando de una palabra, hay mucha gente que está necesitando de un abrazo, hay mucha gente que está necesitando de esa mano solidaria, mucha gente está necesitando algo de nosotros. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El gran sacrificio que Jesús hizo. Cuando Él vino a este mundo, a Él no le vinieron a servir. A Él no le vinieron, amados hermanos, a que porque Él era Jesús, que porque Él era el Hijo de Dios, amados hermanos, Él no vino que le pasaran esto, que le dieran esto, que le hicieran esto y lo otro aquí y allá, o que lo anduvieran cargando de aquí para allá, de allá para acá. No, Él vino a predicar la palabra, Él vino a dar testimonio, Él vino a hacer sanidades, Él vino a hacer prodigios, Él vino, amados hermanos, a sacar, dice la palabra del Señor, demonios, Él vino a hacer liberaciones, Él vino a hacer grandes cosas, y dice la palabra del Señor que Él anduvo por todas las ciudades, Él anduvo por los caminos, Él anduvo por todos lados predicando el evangelio. Oiga, Él es el modelo para todos los cristianos, a nosotros seguirle a Él.
Entonces dice la palabra del Señor que Él vino para servir, no para ser servido. Quiero que vayan conmigo al libro de los Romanos, Romanos 6. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya. La vamos a leer, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta que el Señor nos habla siempre a través de su palabra. Romanos 6, dice la palabra del Señor, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesús mismo nos da un ejemplo de cómo vivir en este mundo. Jesús mismo nos dice que Él es el modelo a nosotros seguir como cristianos. Él nos está enseñando cómo nosotros debemos de andar o vivir y hacer en este mundo. Porque muchos hoy en día, siendo servidores de Cristo, siendo bautizados en Cristo Jesús, aún todavía se animan a decir soy pecador. Es que soy pecador si eres bautizado, como dice la palabra del Señor, si has hecho a morir la carne y has resucitado el Espíritu del Señor en tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Andemos pues como agradable a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, oiga, y hemos resucitado en el Espíritu. Entonces nos está hablando la palabra del Señor acá, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en Él semejanza de su muerte, así también lo seremos en de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte se enseñará, dice, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todo, y más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Así como Cristo murió y a los 3 días resucitó. Ahí nos dio a entender que Él hizo morir la carne y resucitó en el Espíritu. Así también nosotros como cristianos hicimos morir
Aleluya, poderoso es el nombre del Señor. Hicimos morir nuestra carne cuando fuimos sumergidos en las aguas, bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hicimos morir el pecado, hicimos morir todo. Y hemos resucitado en el Espíritu andando en una vida nueva. Jesús mismo nos muestra que Él es el modelo para todo cristiano. En el libro de Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas, dice la palabra del Señor 5:16. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, no santificáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues como cristianos podemos decir que aún somos pecadores? ¿Cómo pues siendo cristianos podemos decir que somos hijos de Dios y viviendo bajo el pecado, haciendo las cosas de las cuales a Dios le desagrada, haciéndole doler el corazón a nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo con Él? Si decimos que lo tenemos a Él, lo tenemos todo, pero que aún seguimos en el pecado, pero que aún seguimos practicando las cosas de este mundo, la cual dice el Señor, aleluya, que nos ha hecho una vida nueva en nuestra vida. Y nos sigue diciendo, oiga, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, inamistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así hay muchos cristianos hoy en día, diciendo yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, parándose arriba de un púlpito, viviendo carnalmente, viviendo como quiere la vida. Y cuando alguien llega a amonestarles, se enojan. Es que yo soy el siervo de Dios, es que yo soy esto y lo otro, aquí y allá, por los dones que Dios le ha dado. Y quiere hacerse más grande que aquel a quien Dios envió a darle una palabra. Por eso de que dice la palabra, Señor, que en estos tiempos muchos se enfriarán al ver aquellos diciendo que son, amados hermanos, los más grandes, de la cual nosotros debemos de aprender, pero que en realidad todavía viven bajo el pecado. Todavía viven haciendo prácticas de estas cosas, de la cual Dios dice que no entrarán ni heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es que porque yo soy más grande que tú, porque yo tengo estos dones y tú no los tienes. Si tú los tienes, dale gracias a Dios, pero vive el Evangelio. Vive verdaderamente como un verdadero cristiano. ¿Para qué? Para que tu testimonio sea dado por todo el mundo. Hay muchos que quieren entrar al Evangelio, pero a causa de los testimonios de aquellos que se dicen que tienen dones, pero que viven en el pecado,
Pero tú me vas a decir, pero ¿cómo es que tienen dones? Y Dios no se los quitan si viven en el pecado, porque la palabra del Señor dice que aún Él les está dando tiempo, pero cuando esto se les sea quitado, hasta el Espíritu de Dios se irá lejos de su vida. Aún Dios está hablando, aún Dios está hablando en nuestra vida, aún Dios está hablando y diciendo que si todavía practicas tales cosas, bendito nuestro Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, antes de que sea demasiado tarde, somete esa carne, reprende todo lo que el enemigo ha llevado, aleluya, a tu vida para alejarte de la vida de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Si eres de Cristo, crucifica esa carne. Si eres de Dios, ya no practiques tales cosas. Practica lo que la palabra del Señor nos dice para dar un buen testimonio al mundo entero. ¿Sabe por qué hay mucha gente hoy criticando? La mayoría critica hoy al cristiano. La mayoría hoy critican al evangélico. ¿Sabe por qué? Y no es a ti que te critican, sino a Dios. Porque Dios te ha dado esos dones. Porque Dios te ha dado todo lo que le has pedido, pero le has fallado. Le has hecho quedar mal. Eso es lo que pasa hoy en día. Que Dios lo da todo en nuestra vida, pero le hacemos quedar mal. Por eso es de que muchos hoy que quieren entrar al evangelio ven el testimonio de las personas. Ven el testimonio de aquel que dice que tiene esto y tiene lo otro. Aleluya, que Dios le ha dado esto y le ha dado lo otro, pero que no se humilla ante Dios. Somete esa carne. Reprende todas pasiones y deseos. Vive en el Espíritu. Tanto dentro como afuera, a donde quiera que andes, a donde quiera que esté, demuestra que eres hijo realmente de aquel que dio la vida por ti, aquel que hizo un solo sacrificio, dejándolo todo allá en los cielos para venirte a dar la vida, para venir a hacer un cambio en tu vida espiritual. Veamos qué dice el libro de Efesios 4:17. Dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo le hablaba a los gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y a causa de esto han hecho quedar mal lo que la palabra de Dios dice. Han pisoteado la palabra, han pisoteado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo a causa que Él nos ha dado todo y nosotros les hemos hecho quedar mal. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos la vida? Él nos da un ejemplo. ¿Cómo Él anduvo en este mundo? Posiblemente no anduvimos con Él, no estuvimos con Él, pero tenemos el testimonio de su palabra, pero tenemos de cómo Él anduvo en esta tierra. Cómo Él pudo soportar, cómo Él pudo aguantar los ataques, las acechanzas del enemigo.
¿Cómo él pudo vencer? Y tú me dirás, no, pero es que él era Dios. Pero él dice en su palabra que nosotros somos semejante a él. Oye, mi amado hermano y hermana, bendito nuestro Dios. Él dice que somos su imagen y semejanza. Y que a nosotros nos ha dado potestad. Él a nosotros nos ha dado la fuerza y la valentía. Él nos ha dado el poder a nosotros si nosotros le creemos a él. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mano es tan poderosa que si nosotros clamamos con fe a Dios y lo creemos, lo recibimos. Oye, bendito nuestro Dios, aleluya. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre o de la vieja mujer. ¿Pero qué dicen hoy? Amados hermanos, y que esto no es que se está criticando porque es la palabra de Dios, es Dios que está hablando porque ve a muchos hoy en día predicando la palabra del Señor, pero su testimonio da mucho de qué hablar, da mucho de qué murmurar, da mucho de qué decir a los que están allá afuera. Y por eso dice la palabra del Señor. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis escuchado la palabra de Dios, si en verdad habéis aprendido lo que Jesús habló cuando Él estuvo en esta tierra y que sabemos que hoy está en los cielos, ¿sabes? A la diestra del Padre, abogando por ti, abogando por mí, por el mundo entero, pidiendo oportunidades para todos aquellos que aún todavía no han venido a sus caminos. Pero para los que somos cristianos, como dice la palabra, el Señor dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada, oiga, la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que estáis viciado conforme a los deseos engañosos. Así están viviendo hoy en día muchos que tienen dones espirituales. Así hay muchos hoy en día que están viviendo hoy, que llevan el mensaje de Jesús, pero solamente la llevan de diente a labios, porque en su corazón Dios está lejos de ellos. No la viven, sino que viven conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, dice la palabra del Señor, no conforme Dios quiere que vivan. Oiga lo que sigue, lo que dice la palabra. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Creado según Dios. A Jesús nunca lo vimos, nunca anduvimos con Él, y no podemos dar una imagen de cómo Él era, pero tenemos su testimonio, tenemos su palabra, tenemos de lo que los apóstoles escribieron por medio de Él, de la cual sabemos cómo Él vivió en esta tierra, y lo que Él quiere enseñarnos hoy a nosotros. Que vivamos una vida nueva ante Él, no como éramos antes de venir a Él. Y por eso Él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así como Dios habló la verdad con todos aquellos que le seguían por amor, así hoy nos sigue hablando
Porque el amor de Dios es grande, porque el amor de Dios es infinito. Oye, y Él en realidad no quiere que nadie vaya a perdición, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay algunos que, amados hermanos, que dicen que tienen dones y que tienen a Dios en su corazón, pero que su testimonio da mucho de qué hablar, aleluya, para que muchos no entren, para que muchos no lleguen, siendo piedra de tropiezo, en el nombre de Jesús, como dice la palabra del Señor, exhortándonos los unos a los otros a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Porque muchos por eso hoy no llegan, porque ven el testimonio. Muchos predicando el evangelio en adulterio, muchos predicando el evangelio, aleluya, viviendo una vida desagradable delante de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que Él es el modelo de la vida del cristiano. Él es el modelo de nuestra vida. Él es el ejemplo de nosotros a seguir. Bendito nuestro Dios, aleluya. Y por eso dice cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a ir al primer libro de Pedro. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, amados hermanos, para que veamos que el Señor nos sigue hablando a través de la palabra. Gloria a Dios, primera de Pedro 2:21. Dice la palabra del Señor, pues para esto fuiste llamado. Oye, mi hermano, mi hermana, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste escogido por Dios? ¿Para seguir viviendo la vida como tú quieres? ¿Para seguir haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere? Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dijo, me quito yo y que venga el Espíritu de Dios. Ya no soy yo el que hablo, sino es Dios a través de mi vida. Ya no puedo vivir la vida como antes yo la vivía, porque ahora el que mora en mí es grande y maravilloso. Un Dios de cambio, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y por eso dice la palabra del Señor, bendito nuestro Dios, cuando nos habla en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, cuando nos dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo. Ahí está. No ejemplos de hombres. Todo hombre o mujer, predicadores, evangelistas, te van a dejar, o sea, te van a quedar mal. Hay mucha gente que dice no, para ir a la iglesia y ver al hermano o a la hermana que predica o que ejerce un ministerio que tiene y lo otro, y para verlo mejor no voy. Y mucha gente se queda en casa y no quiere ir por ver el testimonio de ese hermano o de esa hermana o de ese que predica la palabra. Y por eso dice la palabra del Señor que seamos ejemplo de lo que hablamos, que seamos ejemplo de lo que sale de nuestra boca. Oiga, y dice, sigue diciendo la palabra, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Mira el blanco que es Cristo. Haz lo que la palabra del Señor nos dice. Como dice, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. No digas, pues por fulano, sutano y mengano yo no voy a la iglesia. Ve por Cristo Jesús. Él es el ejemplo. Él es tu modelo. Él es tu salvación. Él es tu Padre en el cielo y en la tierra. Tu pronto auxilio. Tu salvador, tu sanador, tu restaurador. Él es todo en tu vida. Si Él es todo en tu vida, no mires a diestra ni a siniestra, sino ve hacia adelante. Porque ahí va Cristo Jesús delante de ti. Y dice la palabra, el cual nos hizo, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca.
quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Oiga lo que Jesús hacía. Si a él lo maldecían, dice que él no abría su boca. Él no maldecía. Porque así dice la palabra. Aquí está hablando de Jesús. Oiga, lo vamos a volver a leer. Quien cuando le maldecía no respondía. Cuando dice no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Así dice la palabra del Señor. Si no encomendaban la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó a sí mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, dice, para que nosotros estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesucristo cargaba aquella cruz tan pesada, era todos nuestros pecados que Él llevaba, toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades, nuestras iniquidades. Todo eso Él lo cargó sobre sus hombros, todo eso lo llevó. Oiga, para que ahora nosotros seamos libres de toda opresión, de todo pecado, de todo lo que aquí la Biblia condena. Oiga, todo lo llevó Jesús. Y es por eso que como cristianos no podemos decir que somos más pecadores. No podemos pararnos en un púlpito y decir somos pecadores. No, mis hermanos. Esto le conviene decir a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Somos de carne y hueso, somos pecadores. Pero nosotros que somos cristianos, ya no está esto en nuestra boca. ¿Cuál será nuestra enseñanza para aquellos que no han entregado su alma a Jesucristo? Si dentro de sí dicen, bueno, pero si Él dice que sigue siendo pecador, estando dentro de Cristo, entonces ¿qué cambio podemos demostrarle a aquellos que no han entregado al Señor su alma? El Señor Jesucristo llevó todo y nos limpió. Por eso dice su palabra, amados hermanos. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién llevó mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estábamos muertos a los pecados, vivamos en justicia? Y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se da cuenta? Antes estábamos perdidos, antes estábamos muertos, no teníamos vida. Pero cuando Cristo entró a nuestro corazón, Él nos hizo resucitar con su espíritu. Ahora ya no somos más del mundo, sino somos de Dios. Ya no somos, amados hermanos, de la carne, sino del espíritu que viene de Dios. Entonces dice la palabra, si vamos con el último, en Primera de Juan, veamos que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 4:7. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan 4:7, 21. Oiga, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama a Dios, ama a su prójimo y habla con la verdad. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Porque nadie ha visto a Dios. Así dice la palabra.
nadie ha visto a Dios. Y lo vamos a leer en el 12. Nadie ha visto jamás a Dios, si no nos amamos unos a otros. O sea que si nosotros queremos ver a Dios, amémonos unos a los otros, hablándonos con la verdad. Porque con el amor que Dios tiene, que nadie quiere que se pierda, y dio su vida en rescate de salvación en nuestra vida, también nosotros, dice Él, que lo debemos de hacer, ¿verdad? Tal vez no podemos dar la vida como Dios lo hizo, pero podemos hablar y dar testimonio de su palabra, con hechos, no solo con palabras, sino con hechos, demostrándole al mundo entero que Dios es un Dios de cambio, que Dios nos ha traído de la oscuridad hacia la luz, mostrándonos que lo que está dentro de nosotros es Él, ¿verdad? Y por eso dice la palabra del Señor, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y Dios dice, de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Así de que si hay algún amigo, alguna amiga que quiere conocer verdaderamente al Dios, te digo en esta hora, no mires a diestra ni a siniestra, no mires a nadie de este mundo. Mira al blanco que es Cristo, el que ahora te está hablando a través de su palabra. Míralo a Él, escúchalo a Él, bendito nuestro Dios. Y tú dirás, pero ¿cómo lo voy a ver? Lee su palabra, porque así dice la palabra del Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Oiga, como es Él, nosotros tenemos que ser. Ay, pero es que la carne es débil, pero es que la carne esto y lo otro, un sinfín de pretextos. Pero si Dios dice que Él pudo y que nos da la autoridad de que nosotros podamos hacerlo, también nosotros podemos. Dice la palabra del Señor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces el amor de Dios se muestra con la verdad. El amor de Dios se muestra con el verdadero evangelio que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que permanezcamos en el pecado. Él no quiere que ya se siga permaneciendo más en el pecado. Recuerda que en el libro Apocalipsis dice que Él está pronto a venir, que el fin se acerca. El tiempo se está acabando, todo se está terminando, y lo que Dios quiere es que la verdad de su palabra se sepa, para que no haya el día de mañana decir yo no sabía de esta palabra, yo no sabía que teníamos que hacer morir al viejo hombre o a la vieja mujer para resucitar en el Espíritu y ser nueva criatura delante de Dios, desechando todo pecado, toda malicia, desechando todo lo que nos lleva a la muerte eterna. Mas ahora Dios te dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre de todo pecado? Entonces, deja entrar al verdadero Dios en tu corazón. Déjalo entrar y séle fiel. Y siempre mira al blanco que es Cristo. No mires a nadie de este mundo. Hay mucha gente hoy que me duele mi corazón y me llena de tristeza cuando dice, yo no voy a la iglesia porque el pastor o la pastora es así y así.
El pastor no te va a salvar. Ciertamente Dios dice en su palabra que Él dejó a siervos, dejó a pastores, dejó a líderes. También dejó, dice la palabra del Señor, a obispos. Y dejó, dice, aleluya, bendito nuestro Dios, a evangelistas para llevar su testimonio, para llevar su palabra. Pero recuerda que todo hombre, toda mujer te va a fallar en este mundo, pero Dios jamás te va a fallar. Y por eso Él te dice, pon la mirada en mí, dice el Señor. Y mucha gente dice, yo no voy a la casa de Dios, porque esto y lo otro aquí y allá. Nadie te va a salvar, mi hermano y mi hermana. El único que te va a salvar es Dios. Y haz la voluntad de Dios. Hazlo todo para Dios. Recuerda que en el libro Apocalipsis dice que Él vendrá por las nubes a recompensar a cada uno según sus obras.